De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Listo, pues muy buenos días, buenas noches en los lugares que nos escuchan. Estamos otra vez aquí reunidos una vez más en este espacio de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Agradecemos el compromiso que tienen con PINE. Y hoy nos da muchísimo gusto también estar, pues, estas tres mamás que nos identificamos mucho con la discapacidad, pero también con la inclusión. Y desde ahí queremos transmitirles a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, la importancia de estos temas, de ser más conscientes, de ser más empáticos y de poder aportar desde nuestra experiencia un granito para mejorar esta sociedad y a este México que tanto nos necesita para poder ser más humanos y más empáticos con los demás. Entonces, bueno, pues yo soy Margarita Garmendia, socia fundadora de PINE. También tenemos aquí a Marie. Hola, gracias por estar, gracias por escucharnos y bueno, gracias a ustedes dos por estar aquí conmigo hoy. Y también tenemos a Vale, también mamá de Mike y también un miembro de este espacio que también vamos a platicar, pues justo que nos quedamos la vez pasada con muchas dudas, muchos temas de cómo podemos hacer, pues no solo de la discapacidad, ¿no? Como que del valor de la persona, no centrarlo en las cosas que hacen o en las cosas que pueden, sino en el valor mismo y en la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, sí desde la vista desde nuestros hijos y de nuestra experiencia, pero sí podemos como extrapolarlo a cualquier persona para que, bueno, dentro de eso se pueda sentir válida, se pueda sentir reconocida y se pueda sentir que pertenece a algún lugar donde de manera pues gratuita ya es lo que es digna de ser amada y de ser respetada por cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, el tema que nos ocupa hoy es desde la discapacidad, ¿no? Cómo nosotras hemos visto cómo el tema o las circunstancias de nuestros hijos hacen que de algún modo, por la cultura o por el mundo en el que nos marca estos tiempos, queremos que entren, queremos que hagan, queremos que se rehabiliten y como que ponemos mucho esfuerzo en eso. No sé si están ustedes de acuerdo, o sea, como que ponemos mucho énfasis desde que tenemos el diagnóstico en querer que logren, ¿no? Y al paso del tiempo, pues al menos yo sí he visto que pues eso no es lo que los hace sentir a ellos valiosos, ni lo que a nosotros, o lo que al menos a mí me hace sentir bien, porque además de que no lo logramos, como que siempre estamos buscando el siguiente nivel, ¿no? Y pues hay un momento en el que te topas con pared y no hay ese nivel, pero nos siguen marcando la cultura y la sociedad moderna esta parte de la apariencia, esta parte de la imagen, y difícilmente nos podemos salir de ahí. Entonces, no sé qué quieran compartir ustedes respecto a esta visión como reduccionista de las capacidades de nuestros hijos y cómo podemos hacerlas resaltar esas habilidades que sí tienen y que pueden aportar mucho a los demás. Yo hablaría un poco como desde mi experiencia personal. En el momento en el que nace Patricio y que me topo con que por muchos libros que había leído estaba muy lejos de ser ese niño que yo había esperado, empiezo a notar que empiezo a comparar, como decías tú, a mi hijo con los otros, y que de una manera o de otra pues salía perdiendo. ¿Por qué? Salía perdiendo
bueno, él no, porque él no en ese momento no se daba, o sea, no se daba cuenta, pero a lo mejor percibía mi dolor, o sea, esta frustración, este enojo por todo lo que no podía hacer. Pero de pronto un día, después de muchos diagnósticos o después de muchas veces en las que me topaba con o sea, no, esto no lo va a hacer, esto tampoco, esto no sé qué, dije, bueno, pues ¿qué sí va a hacer? O sea, y enfoquémonos en qué sí va a hacer y qué es. Y también en pensar, o sea, lo valioso que era para mí, que sería mi primera recomendación, o sea, en pensar que nuestros hijos son nuestros hijos y los amamos porque son nuestros hijos, no por lo que sean o por lo que hagan o por lo que no puedan hacer, sino que, o sea, ese amor verdadero tiene que venir con un acompañamiento y con una aceptación, seas el tipo de, o sea, tengas el tipo de hijo que tengas o con la necesidad que tenga, o si no tiene aparentemente ninguna necesidad, porque creo que, bueno, todas lo tienen. Esa es la primera cosa con la que uno como papá debería de trabajar, que es permitir que tu hijo sea quien es, y acompañarlo en ese proceso sin obstaculizarlo, y sobre todo, pues también viendo la manera de que cada día sea mejor. O sea, eso no significa que no querramos algo mejor para ellos o que querramos que se vayan desarrollando, significa aceptar en dónde estamos y cómo somos. Y bueno, de ahí de pronto dije, ¿qué me podría servir? Recuerdo haber sacado un cuaderno y dije, voy a empezar a anotar todo lo que sí haga. Hasta el día de hoy tengo ese cuaderno y en los días difíciles lo saco y veo todo lo que Patricio sí hace, todo lo que Patricio me ha enseñado, todas las capacidades que tiene. Digamos que, o sea, eso son en lo que me trato de enfocar. Y luego, pues viendo cómo disminuir de una manera u otra algunas que creo que puede seguir trabajando, y luego por último aceptar las que el día a día, aceptar el hoy, aceptar el que hoy en día estamos bajo estas circunstancias y lo vamos a disfrutar de esta manera. O sea, dejé de pensar en, bueno, voy a ir algún día a la fiesta y él va a caminar y se va a sentar y va a comer solo y va a jugar con sus amigos y yo voy a poderme sentar a platicar. Pues no, eso no ha llegado, pero entonces ahora hago adaptaciones para que la podamos pasar todos bien, y se puede. O sea, creo que lo importante es aprender a adaptarse y a disfrutar y a entender que no porque sea de otra manera está mal o bueno, o está bien. O sea, se puede vivir de diferentes maneras y vivir bien y vivir plenamente. Es ese valor, ¿no? Al final lo que mencionas, María, o sea, es que no es que esté mal, o sea, es esta visión negativa que tenemos de la discapacidad y que mientras nosotros como papás no nos las quitemos, no vamos a poder darles a nuestros hijos esa incondicional aceptación de que tal como son, así están bien, sin dejar de hacer las cosas que van a ir mejorando ellos como personas, como lo haríamos con cualquiera de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ves esta parte, Vale? De cómo nos concebimos nosotras como mamás o papás de hijos con discapacidad, desde esta visión como negativa de la discapacidad, y cómo etiquetamos sin quererlo e inconscientemente a nuestros hijos, y por consiguiente, pues la sociedad o nuestro entorno pues los va forzando a algo que no son. Ay, ya sé, la verdad es que es algo muy difícil y algo que debemos de trabajar constantemente, tanto como papás y ejemplo de familia, más que nada, así como lo dicen, en el momento en el que te dan el diagnóstico, ¿no? Cómo lo trabajas, cómo lo concibes, y muchas veces nosotros mismos etiquetamos a nuestros hijos como un hijo de necesidades especiales o con discapacidad, y no porque lo queramos ver en un aspecto negativo, sino para que
muchas veces la gente puede justificar ciertos comportamientos de ellos. Y insisto, no viéndolo desde el aspecto negativo, sino lo utilizamos como un método de defensa y un escudo protector hacia ellos y hacia sus sentimientos. Y sé que de entrada está mal que hagamos eso, sin embargo, muchas veces no podemos hacer más allá. Y yo es algo que trabajo enormemente porque el papá de Mike me dice, deja de etiquetar a tu hijo, deja de decirlo. Y si el momento en el que tú dejes de decir, Miguel tiene discapacidad, dice, ya. Y bueno, y la verdad es que tiene razón, ¿no? Digo, yo puedo llegar a un lugar y mi hijo tiene 2 años y Miguel aparenta todavía un poquito más edad. Y si la gente me pregunta, ¿por qué no camina y ya está grande? Digo, no tengo por qué sentirme ofendida, ni mucho menos dar una respuesta correcta esperada por la gente, porque la respuesta correcta es la verdad de lo que es. Entonces, siento que sí está mal el que nosotros mismos nos etiquetemos y que sigamos etiquetando a los demás y que asimismo, por ejemplo, en el centro de rehabilitación donde estamos, luego veo llegar a otros pequeños y digo, quiero acercarme a preguntar cualquier situación, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo me acerco? ¿Cómo llego? No quiero herir los sentimientos también de los otros papás, porque no sé en qué etapa de duelo estén, qué proceso estén viviendo. Y pues la verdad es que sí es muy, muy complicado el que muchas veces nosotros mismos cometemos los errores que no queremos que hagan con nosotros. Sí, qué cierto es eso de saber cuándo querer también acompañar y transformar a los demás papás, mientras nosotros estamos también en un proceso de, pues esto, ¿no? De aceptación y de transformación. Y irlos respetando para que más bien, pues con nuestro ejemplo o con nuestro testimonio puedan ellos ir tomando pues, lo que les toca, si es lo que les toca, pero yo coincido en que es muy difícil, que tenemos todo en contra, basado en temas como de competitividad, como de comparación, como de éxito, y eso nos lleva a sentirnos menos y además o sea, a contagiarlo. Ellos al final sienten pues que nosotros tenemos ahí algún issue que no podemos con él, y entonces ellos sienten que ellos no pueden porque no son lo que nosotros esperamos, ¿no? Y yo hace poco leí bueno, escuché a alguien en el tema de disciplina positiva que decía, no podemos educar con base en las deficiencias, sino debemos educar con base en las capacidades o en las habilidades, y no de nuestros hijos, sino de cualquier niño, ¿no? No sé qué podrían ustedes como, y en el tema como también emocional, o sea, a partir de las emociones, ellos también aprenden o ellos se desarrollan, como todos los niños. Entonces, hay veces ellos no se pueden expresar o no nos pueden decir qué es lo que sienten, pero cómo nosotros podemos ir observando sus emociones o ir leyéndolas para poder saber si estamos educando en las deficiencias o estamos apostándole a sus habilidades. Exactamente. Yo siento que la crianza y la maternidad es algo sumamente complicado, sumamente difícil y algo que no debe de ser juzgado, ni mucho menos debe de existir un manual ni pasos a seguir, ya que cada mamá es distinta, cada hijo es distinto, el ambiente entre cada persona, aún dentro en el mismo núcleo familiar, va a ser distinto para cada hijo. Y si nos metemos cuando hay una necesidad especial, ya sea que el papá tenga alguna discapacidad o la mamá o el hijo, pues estamos aún peor, ¿no? O sea, es muchísimo más complicado. Sin embargo, siento que todos los papás tenemos que dejar ser a nuestros hijos y darle las mismas oportunidades y derechos que cualquier otro niño.
tengas la discapacidad que tengas o el diagnóstico que sea. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma en la que vas a poder conocer a tu hijo. Yo siento que muchas veces nosotros como papás somos quienes los limitamos en cualquier aspecto porque hay un proyecto idealizado en nuestra mente que ellos deben cumplir. Probablemente nuestros hijos disfruten mucho una terapia en agua, pero nosotros estamos más centrados en una terapia de lenguaje y ellos se frustran, se enojan, demuestran todas las emociones negativas ante esa terapia de lenguaje y estamos perdiendo una oportunidad enorme que es su habilidad en agua, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y si nosotros nos diéramos esa oportunidad de abrirnos y únicamente observarlos, estaríamos ganando mucho, porque conoceríamos sus gustos, sus emociones y sobre todo sus capacidades. Y de esa forma nosotros podríamos ayudarles a abrir muchísimo más puertas para que ellos sean felices y para que ellos puedan disfrutar de verdad lo que es la vida, porque de nada sirve que ellos estén cumpliendo unas expectativas que no son suyas si no lo van a estar disfrutando. Pues yo... Sí, María. Aquí estoy, perdón, tengo falla de internet. Yo le agregaría que si lográramos centrarnos en la necesidad, como decías tú, en la necesidad de cada niño, o sea, centrarnos en la esencia de cada niño y ver cómo podemos irlo acompañando en esto, guiando en esta parte de su crecimiento. E incluso digo, o sea, centrarse justo en lo que él necesita, en lo que él quiere, en lo que a él le gusta, porque también yo no creo que puedas aprender, por ejemplo, de algo que no disfrutas. O sea, yo creo que primero tienes que estar contento con lo que estás haciendo para que digamos, puedas aprender o para que puedas motivado, desarrollar. ¿no? Que tengan estar motivado. Correcto. O sea, y eso solamente se logra, pues justo, trabajando o en torno al niño. Y cuando digo centrarse en el niño, no digo vamos a hacer lo que el niño quiera, no, vamos a hacer lo que el niño necesite, pero también tomándolo en cuenta a él, o sea, viendo qué es o como decías tú, ¿no? Bueno, a lo mejor si le gusta mucho la alberca, pues entonces en lugar de terapia física lo meto a la alberca, que haga mucho ejercicio ahí y ahí mismo podría practicar algo de lenguaje o busco. O sea, como que yo no creo en eso. Muchísima gente creo que a veces caemos como en el de no importa que no le guste la terapia, debe de ir porque eso le hace bien. Pues a lo mejor si el niño está completamente bloqueado, no le gusta, no la quiere hacer, no la disfruta, no va a aprender. Muy probablemente no le va a servir para nada. Y va a ser lo mismo con la escuela, si está en un ambiente en el que se siente querido, valorado, procurado, aceptado, pues obviamente va a florecer. Y claro, de acuerdo a sus capacidades, pero está comprobado que sí, que incluso, pues bueno, se sabe que los niños que están en los cuneros y tú los dejas sin abrazar, sin amor y demás, pues pueden llegar hasta a morir. Todos necesitamos de esa parte emocional. Y esa parte también no nos la mencionan mucho, ¿no? Cuando los tenemos casi siempre nos dicen, es una carrera contra el tiempo, métanlo a muchas terapias, llévenlo a muchos lugares, ¿no? Manténganlos en mucho movimiento. Pero, pues bueno, que yo recuerde, no, o sea, de verdad no recuerdo a ningún doctor que me haya dicho, o dale mucho amor, abrázalo mucho, quiérelo mucho, dile que estás muy orgullosa de él. En fin, eso como que después poco a poco lo fui aprendiendo y evidentemente si fortaleces su autoestima, todo lo demás va a ser mejor. Y bueno, bajémoslo a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien te quiere corregir o alguien te quiere decir y empieza con un regaño?
o empieza diciéndote todo lo que hiciste mal. Pues evidentemente no, o sea, ya cerró el canal de comunicación, pero ¿qué pasa si más bien o sea, te mencionan todo lo que estás haciendo bien? Pues bueno, yo sí creo firmemente en que vas a seguir haciendo eso bien y además vas a tratar de ser todavía o de buscar más o de decir, bueno, sí, siento que esta parte todavía me falta desarrollarla y voy a trabajar en ella. Sí, pues es que es primero la conexión y luego la corrección, ¿no? Así es. No puedes tú estar corrigiendo si no tienes ese vínculo y no fomentas pues el valor de lo que está haciendo, de lo que le cuesta hacerlo. Y no solo yo creo, digo, esto es como parte de una autoevaluación, es decir, muy bien, qué bueno que lo hiciste, o sea, pero ¿en dónde realmente fue donde lo hiciste bien? O sea, reconocerle subiste más rápido hoy el escalón que ayer. No, ya, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Sino como, y a mí me pasa mucho, qué bien, sí, qué bien, ¿dónde estuvo mi diferencia en lo que me motivaste para hacerlo mejor? Entonces, como que son muchas como herramientas que también como papás necesitamos para fomentarles el autoestima, para que se sientan queridos, que son capaces y que pertenecen al primer círculo que es a su familia. Y yo creo que sin esas tres cosas, pues difícilmente podrán estar en otro lado bien. O sea. Y la forma, o sea, ahorita tocaste un punto muy importante, la forma en la que yo lo trabajo o veo las cosas que puede mejorar o me centro en sus capacidades, o el mismo hecho cuando le digo a cualquier niño, por ejemplo, bájate de ahí que te vas a caer. O sea, deja de estar saltando, siéntate. Pero bueno, ¿cuál es la necesidad del niño? ¿Cuál sería la necesidad del niño? Pues saltar. El niño necesita saltar. Si lo que quiere es saltar, lo que puedo hacer es darle una opción en donde saltar. O sea, sin decirle todo lo que acabo de decir, lo bajo de donde está saltando y lo llevo a un lugar en ese momento, o le digo, en este momento no podemos saltar, pero después te voy a llevar a tal lado a donde sí puedes hacerlo. Es bien importante decirles dónde sí pueden hacerlo. Y ahí también me regresaría con nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿qué cosas sí pueden hacer? Yo recuerdo que cuando nació Patricio, me dijeron que no se iba a mover, que iba a estar en un colchoncito, que de preferencia el colchoncito fuera de agua para que no se llagara. En fin, fueron varias las recomendaciones que me hicieron en torno a que si no se movía, pero no compara, o sea, no, pues bueno, vamos, eso era lo que ellos creían que iba a pasar, pero él se empezó a mover y a moverse mucho, y de pronto, pues dije, si se está moviendo, pues hay que ponerlo en el piso. Lo bueno es que en casa había alfombra, y empezó a rodar y a rodar y a rodar, y es impresionante hasta el día de hoy. O sea, bueno, era un bebé de 6, 7 meses, y rodaba todo el tiempo y redireccionaba, jamás se pegó contra una mesa, ni contra una puerta, o sea, obtuvo esa habilidad, como ejercitándola, como fijándose, y se tardó muchísimos años en poder caminar. Hoy mismo camina con ayuda o con asistencia, pero era un experto en rodar y era una manera de moverse de un lugar a otro, y era una manera totalmente aceptable y era su manera más funcional de moverse. Pero ¿qué pasa a veces? Queremos que se vayan a caminar y entonces decimos, bueno, si no es caminando, pues que no se mueva. Y no lo decimos con palabras, lo decimos con acciones. O sea, los dejamos a veces en una silla de ruedas, o a veces, ¿por qué? Pues porque no se mueven o no se pueden mover como se moverían los demás. Hoy en día Patricio baja las escaleras sentado, con las manos, inclinado, y se mueve prácticamente por toda la casa así, a veces en un carrito. O sea, ¿de qué estoy hablando? Pues un poco como de ir buscando cómo lo acompaño. O sea, definitivamente no se puede parar en 2 pies, pero ¿cómo lo acompaño para que no se quede quieto, sentado en un lugar, sin que eso le va a acarrear también otras cosas? Entonces, creo que, o sea, trato de decir mi ejemplo. Ahora, también habrán
y que también lo hemos platicado mucho nosotras, ¿no? Que también entre la discapacidad a veces empieza la comparación, como en esta parte de, bueno, es que él sí puede hacer esta cosa. O a veces yo pienso, bueno, ¿y si mi hijo de verdad se hubiera quedado en una cama y lo hubiera yo tenido que mover cada, no sé, cada X tiempo y para que no se llegara, ¿qué es lo que hubiera hecho? Y lo que pienso es, pues lo mismo, o sea, hubiera tenido que diseñar una estrategia para moverlo cada X tiempo, a lo mejor una crema, a lo mejor decir 5 veces al día si lo muevo, a lo mejor que venga un terapeuta. O sea, creo que eso es o sea, lo que tenemos que tratar como de saltar eso, como del, híjole, pobre de mí, pobre de mi hijito, pobre de nuestras circunstancias y quedémonos en donde nos dijeron que nos teníamos que quedar y suframos. No, o sea, la vida para todo el mundo está llena de retos y está llena bueno, y también sabemos lo que implica que nuestros hijos tengan conquistas. O sea, se convierten en grandes logros se convierten en grandes conquistas para nosotros. Y a lo mejor son cosas muy pequeñitas, pero que van alcanzando. ¿Cómo? Pues yo siempre creo con nuestras adaptaciones, con las de ellos, con sus necesidades, con las ganas, con mucho amor. O sea, sí hay un multifactorial, pero yo creo que lo único que no se vale es quedarse quieto, quedarse sufriendo y diciendo, pues esto es lo que nos tocó. Eso creo que iría en contra totalmente de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, vamos a poner las capacidades, vamos a ver en qué lugar estamos y vamos a avanzar a partir de ellas. ¿Cómo lo has vivido, Vale, en esta parte que comenta Marie, en el no quedarnos en el victimismo, ¿no? Creo que eres una mamá mucho más joven que nos puede dar como esta nueva visión de saltar a otro lado de lo que es la discapacidad para fortalecerlos en sus capacidades, en sus fortalezas. Bueno, la verdad es que sí. Creo que lo he dicho en varias ocasiones. Está muy bien dedicarte a enfrentar este proceso. Cada quien tiene su tiempo y también está muy bien ponerte las pilas y buscar soluciones, siempre y cuando sea sin exagerar, ¿no? No nos podemos ir ni quedarnos con las manos cruzadas ni querer resolver la vida de nuestros hijos, ¿no? La verdad es que yo no viví mi duelo, así como dicen, en el momento en el que me me dicen que Miguel estuvo en 2 paros cardiorrespiratorios, sin ser médico, sin ser especialista, pues dije, pues, obviamente va a haber un daño, ¿no? O hay altas probabilidades de que va a existir un daño neurológico. En ese momento lo único que me importaba era que Miguel quedara con vida. Hubo más de una persona muy cercana a mí que me dijo, ¿para qué quieres un niño con problemas? Y yo así de, para amarlo, ¿para qué más, no? Y he visto muchos comentarios de la gente que dicen, es que ¿para qué están aquí si solo están sufriendo? Y la verdad es que yo volteé a ver a Miguel y la verdad es más feliz que yo, o que muchas de las personas que lo dicen, o sea, hablando con todo el respeto posible, y les pregunto a ustedes, ¿ustedes ven que sus hijos de verdad estén sufriendo todo el tiempo? La verdad es que no. Creo que nada. En la vida que ellos son felices por la calidad de vida que tú les estás dando. Tú les creas su mundo y puede haber niños sin ninguna discapacidad y que no sean felices. Y es que la verdad es que no hay niños difícil. Lo difícil es que ser niño en un mundo actual de gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa, que se está convirtiendo en un mundo gris y los niños están quedando olvidados. Entonces, todas las cosas negativas que a mí me decían eran gasolina para mí de decir, ponte las pilas. Y yo la verdad es que he sido siempre súper retadora
Entonces fue así como, te voy a callar y te voy a callar en el momento en el que vas a llegar y decirme estaba equivocado, ¿no? Con las personas que me rodeaban, porque en ese momento yo no tenía ni siquiera la oportunidad pues de debatir el tema, ¿no? Digo, lo único que quiero es que mi hijo esté bien, ya, Dios dirá, ¿no? Entonces, pues sí, me entregan a Miguel y todo, cometí miles de errores, que fue el hacerle su horario semanal de te toca terapia, palomita, 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 pero no veía, sí veía resultados, pero no veía los resultados que me gustaría tener. Es ahí cuando me doy cuenta y digo, pues es que los especialistas, por muy buenos que sean, no están con mi hijo todo el tiempo. Y no voy a tener un especialista 24/7 que le esté desarrollando habilidades a mi hijo, ¿no? O sea, ese especialista voy a ser yo. Y yo no puedo trabajar y estar con mi hijo. Entonces, pues decide lo que más te importe. Tiempo para trabajar, primero Dios sabrá después. El enseñarle las habilidades a mi hijo es ahora y me necesita a mí. Entonces, desde cuando me voy a casa y empiezo a hacer todo, que opto por este tipo de crianza positiva, y así fue cuando empezó a dar frutos, y así como dice María, Miguel, justamente hace un año, faltan semanas, pero hace un año Miguel empezó a rodarse. No, o sea, Miguel ya tenía 11 meses cuando se empezó a rodar. Yo era la mujer más feliz del mundo. Y si ven el cambio de un año a ahora que estoy con este tipo de crianza, o sea, Miguel no se reconoce realmente. Y opté por no dejar a Miguel ni un momento solo. Miguel no se la pasaba en cama, Miguel no se la pasaba en carriola, Miguel no se la pasaba en portabebé. Miguel siempre tenía que estar haciendo algo, porque así como te meten el chip los médicos, ¿no? El tiempo vale oro. Y en cuanto puedas meterle mayor información antes de los 2 años, pues mejor. Lo malo es que yo me obsesioné de más. Entonces, así fue. También me equivoqué en otra forma que era lo que decía, qué es lo que él disfruta, ¿no? En el momento en el que tú te sientas a observar a tu hijo, lo empiezas a conocer. Nosotros la motivamos y desde la más chiquita de la casa hasta la más grande de la familia, lo motiva y lo disfruta. Así tenga el carácter más amargado del mundo, llega Miguel y hacen una fiesta, que esa, digamos, es su lado positivo y es algo que contagia. Entonces yo notaba que Miguel tenía foco rojo en lenguaje. Íbamos con ella, íbamos con otra y pues de plano Miguel no se puede quedar sentado ni un minuto, o sea, se empieza a bajar, como gusanito busca la salida. Entonces Artemisa llega y me dice, pues Valeria, es que el lenguaje lo puedes trabajar desde una alberca. Dice, no físicamente vas a trabajar lenguaje. Dice, si la lesión está en el cerebro, ¿por qué no estimulas el cerebro para desarrollar esa área? Y digo, tienes razón. Busqué, lo metí a la alberca y en menos de un mes mi hijo ya andaba de periquito con el fisioterapeuta en el agua. Y ama la alberca. Entonces digo, si nos diéramos esa oportunidad de dejarlo ser, él solito ya está hablando, está balbuceando. Y digo, o sea, cuánto tiempo no perdí buscando una terapeuta de lenguaje cuando la respuesta la tenía mi propio hijo, ¿no? Entonces, creo que pues no está de más el darnos ese tiempo, porque es un constante aprendizaje, la edad que sea, de saber que ellos nos vayan indicando las pautas de qué es lo que quieren, de qué es lo que necesitan. Y obviamente siempre de la mano con los límites de no hacer un pequeño mal educado, ¿no? Claro. Y la verdad todo lo que dices, pues yo lo oigo y no aplica solo a los niños que tienen alguna necesidad especial, sino a cualquier niño. Eso es increíble como, o sea, tengo una plática aquí que hicimos en Pine de un doctor, amigo nuestro, que decía es que los niños, si los observas,
pues son libres por naturaleza y son sanos por naturaleza. Y si nos vamos más bien a la relación que existe con los papás, es ahí donde empezamos a encontrar que hay algunas cosas que no están bien, porque justo lo que dices, ¿no? Estamos en un momento difícil, donde hay muchísimo estrés, donde todo el mundo estamos ocupados, donde bájate ya cállate, donde no molestes, estoy ocupado. Y los niños se empiezan a condicionar y los niños empiezan a tener patrones que son los que van heredando de nosotros. Y así es como su conducta o sus propias actitudes o respuestas son por lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, o sea, a partir de dónde los vemos y a partir de dónde intervenimos para acompañarlos y guiarlos, o para limitarlos y condicionarlos a que sigan el mismo patrón que tú tuviste cuando tú fuiste niño, o cuando, ¿no? Para entrar otra vez en esta sociedad donde vamos todos formados y donde tenemos que cumplir ciertas expectativas y ciertos objetivos, y en realidad como que ellos, a lo mejor con nuestros otros hijos, pues ellos van tomando su propio camino y ellos van haciendo lo mismo, pero como con nuestros hijos con discapacidad siento que tenemos esa oportunidad como de mucho más observación y mucho más darles esa libertad de que ellos hagan lo que, o sea, sin tener que cumplir, ¿no? Porque con nosotros como que, no, pues sí tienes que ir a la escuela porque tienes que pasar de año y porque, aunque no deberíamos, pero bueno, estamos en una sociedad así organizada. Pero con nuestros hijos, sin menospreciarlos y subestimarlos, de verdad ir observando cuáles son aquellas habilidades que pueden desarrollar y ahí mismo fortalecer lo que les está faltando. Como bien dices, si en la alberca era donde era muy feliz, pues ¿por qué no meterle en la alberca algunas cosas de lenguaje? ¿Por qué no utilizar eso que los motiva para alcanzar otra cosa? Porque emocionalmente ahí se sienten bien. Y cuando no se sienten bien o tienen emociones desagradables, pues no van a dar el mismo resultado que queremos para su propio desarrollo. Que al final lo que buscamos es que sean autónomos, pero no quiere decir que sean autónomos en cuanto a una discapacidad física, que a lo mejor muchos no lo van a lograr, sino que ellos se sientan con la capacidad de decisión, que ellos decidan qué quieren también hacer, qué quieren experimentar, o qué quieren jugar, o qué quieren hacer. Y luego yo también me caigo en esta, o sea, caigo en la cuenta en la que ¿por qué reacciona así? Pues no me estará llamando o sea, ¿por qué tiene algunas conductas que a mí me molestan o me parecen exageradas en algunas circunstancias? Por ejemplo, María Fermina es súper sociable y entonces le da muchísima emoción cuando llega alguien o cuando ve a una prima que no ve hace tiempo, pero es una euforia muy característica. Entonces luego pasa mucho tiempo, o sea, ya la vio, la saluda y tal, y sigue como eufórica. Y luego yo, ya después ahora, como al paso del tiempo, digo, quizá no es que esté llamando la atención para también sentirse perteneciente a la familia, y solo así, con esa sobreestimulación, lo puede hacer, porque no tiene otra forma de decir, oye, quiero platicar contigo y quiero hacer esto, tal, o platícame tú cómo te va en tu escuela o qué, sino solo con esto yo me doy por vista, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa capacidad de observarlos y de saber qué nos quieren decir o qué es lo que quieren hacer, qué es a dónde quieren llegar, y dónde ellos también deciden para hacer lo que ellos vienen a hacer, porque ellos al final, como todos en la vida, también tienen un propósito y una misión en esta vida, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa mirada como mucho más compasiva y más amorosa, creo que podemos transitar más a esta aceptación y fortalecerles esas habilidades que tanto también nos van llenando, y vamos viendo cómo esos logros nos van
nos van fortaleciendo también a nosotros como papás. No sé qué opinan ustedes, compañeras. Y regreso en esto de, o sea, de no pensar que el niño, o sea, por ejemplo, está dentro de un salón de clases y entonces me acordé ahorita, Valeria, por lo que mencionaste, de que le costaba trabajo sentarse. Y entonces digo, ¿quién, o sea, bueno, me voy a ir para ese ejemplo, o sea, ¿quién puso dentro del reglamento, o un poco también hace rato decías, no, bueno, no todas las reglas son iguales para todos, que para ir a terapia de lenguaje había que sentarse? Entonces, porque habrán algunos que lo puedan hacer, pero habrán otros que simple y sencillamente no está dentro de sus necesidades, o sea, no hay manera, y no está mal, porque también creo que esa es otra cosa, ¿no? Bueno, la terapia tiene que ser sentado, y si no, o sea, y estoy poniendo este ejemplo a lo mejor un poco burdo porque no conozco la historia completa, por eso me quería ir un poco a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, la escuela, el niño no quiere estar sentado y todos los demás están sentados y quiero que te sientes. También tú, igual que todos los demás. Pues probablemente no lo va a hacer. Y no porque te esté desafiando, no porque no quiera, no porque sea malo o no porque esté mal, sino porque simple y sencillamente no puede. No O sea, puede. no está dentro de sus necesidades en ese momento. ¿Cuál es la necesidad del niño? Vamos a poner de un niño de 2 años que lo quieren tener sentado trabajando dentro del salón de clases, ¿no? La necesidad de un niño de 2 años es correr, moverse, hacer ejercicio. Entonces, podrás a lo mejor explicarle las cosas, podrás cubrir su necesidad primero y a lo mejor después ver si puedes ir incrementando los momentos o los periodos en los que él se siente, pero pedirle que vaya en contra de sus necesidades cuando tú se supone que le estás exigiendo algo que le va, o sea, que le va a favorecer, me parece algo absurdo y creo que pasa en todo. Pasa en las terapias, pasa en las escuelas, pasa con los papás, ¿no? O sea, mi hijo le cuesta trabajo comer con la cuchara, entonces yo le doy de comer. Pues nunca va a comer, o sea, nunca va a aprender a comer por sí solo. O sea, le estás impidiendo y está siendo un obstáculo para su desarrollo. Y eso también es una negligencia y eso también es algo que se da mucho. O sea, quiero que seas como yo quiero y que hagas las cosas como yo para que encajes dentro de lo que según yo estoy haciendo para ayudarte. Pero, ¿cuál es la realidad? Que te estoy poniendo un obstáculo para desarrollarte. Ese niño que no puede comer hoy con la cuchara, si yo le pongo un plato con unos pedazos que pueda agarrar, lo dejo que use sus manos, aunque ensucie el piso, aunque ensucie él, aunque haga un tiradero, aunque se coma la mitad, está empezando a fortalecerse y después de las manos va a poder usar los dedos y después de los dedos va a poder agarrar la cuchara, a lo mejor con un mango especial, y entonces va a empezar. Pero nadie puede aprender nada que no hace y nuestros hijos necesitan hacerlo tal vez mucho más veces. Entonces como que también eso diría, ¿no? Queremos fortalecer una capacidad, sigamos trabajando en ella. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 veces y habrá algún día que estará fortalecida. Pero, insisto, si yo digo, no voy a limpiar, no lo voy a limpiar a él, no voy a limpiar el piso, lo más fácil es darle de comer, pues entonces no lo estoy acompañando y no lo estoy respetando y no estoy siguiendo su proceso de desarrollo. Creo que es difícil, pero de que es posible y de que es la mejor opción justo para el niño, pues yo creo que es la mejor opción para el niño, sea quien sea y bajo las circunstancias que esté. Pero tendemos a querer adaptar al niño al entorno o adaptarnos nosotros al entorno o creer que si mi hijo no está bien en una escuela o en una terapia, el que está mal es mi hijo. No, el que está mal son que no hayan unas adaptaciones y que no haya un entendimiento de que cada uno somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Fíjate que es muy buen tema el de la comida porque es algo que estoy atravesando y que les comentaba la otra vez. Nosotros en febrero, al año 6 meses, Miguel seguía comiendo papillas. El pediatra en algún momento me llegó a recomendar la sonda. Se va a hacer mucho más fácil que lo alimentes por ahí. Y yo dije un rotundo no. Así me tardé 2 horas alimentándolo.
primero Dios y Miguel me está dando la oportunidad, yo lo voy a seguir. Va, la nutrióloga me dice, necesito que esta niña ya coma picado fino. Ok, lo intenté y súper bien. Y ahora, le pongo todo en la charola. Me dice, no le pongas plato porque los niños se distraen con el plato, porque lo que Miguel hacía era tirar el plato por la periquera. Entonces, hay momentos en los que yo no lo puedo cuidar y quien es su cuidadora es mi mamá, y a ella le dan la boca, y es una constante guerra. Y le digo, a mí no me importa que se manche el piso, que tenga, porque yo barro y trapeo 3 veces al día después de cada comida, ¿no? Digo, no me importa si le tengo que volver a cambiar la ropa, a mí me importa que la aprenda. Digo, porque dime, ¿cuándo va a aprender a comer con cubiertos si no lo está intentando? Obviamente es un niño, le encanta ver la comida volando, pero en algún momento va a aprender y poco a poco se le van poniendo límites. Primero que juegue, que explora, que practique, que no se quede con las ganas. Ya después será momento de ir corrigiéndolo poco a poco. Entonces, creo que es algo que le falta a muchísimos de nuestros papás, porque hay niños con la capacidad de que pueden ir aprendiendo, pero no lo hacen por miedo, por inseguridad, porque qué pena que esté manchando la mesa, o cómo lo va a llevar a un restaurante y va a empezar a hacer todas estas cosas. Prefiero darle yo de comer, o en el peor de los casos, que aceptan una recomendación como la que me hicieron a mí, de ponerles una sonda cuando no la necesitan. O sea, la verdad es que así como es en la comida, hay muchísimos casos en los que se puede dar con nuestros hijos. Y, por ejemplo, una de las grandes cosas que me han venido hablando, que es fortalecer la autoestima, ayuda bastante para que ellos puedan seguir intentando algo que no les sale bien, porque pues a nadie le sale bien hacer las cosas a la primera, ¿no? Entonces yo lo haga bien o lo haga mal, se lo aplaudo, porque lo intentó. Y le he dicho 1000 veces, mientras tú lo sigas intentando, yo te voy a seguir aplaudiendo. Y tiene un liderazgo bastante marcado, Miguel, a su año 11 meses. O sea, de verdad. Ahora llega al centro de rehabilitación saludando a todos. O sea, literalmente como el bebé popular, y se va a despedir de todos y les dice adiós. Probablemente no hable verbalmente, pero sí se comunica muy bien, hace sonidos, hace gestos, una que otra, sí. Entonces digo, pues el liderazgo ya lo traen, ¿no? Y me ha ayudado mucho, todo eso que ya se trabajó está dando reflejo. Y más que nada, es que nosotros también podamos transmitir parte de esta crianza hacia los especialistas. Porque ellos, al ver que mamá, papá, cuidador lo están haciendo y ven que funciona con el pequeño, ellos también van optando esta forma. Porque obviamente muchos de ellos ni siquiera tengan hijos, o sus hijos no tengan necesidades especiales. Entonces van tomando este ejemplo de nosotros mismos para aplicarlo en ellos. Y yo lo he visto muchísimo ahorita en el actual centro de rehabilitación de Miguel. O sea, su anterior fisio dijo, ay, es que hay unos niños tiesitos. Y en ese momento en el que dijo niños tiesitos, yo dije, adiós. O sea, ¿cómo le dices eso a otra mamá hablando de otros niños? ¿En el centro de rehabilitación dijeron eso? La anterior fisioterapeuta de Miguel, sí. Eso me dijo. No, bueno. Miguel tiene está muy, o sea, que es flácido su tono muscular. Dice, es que dice, tu hijo va muy bien, malo por aquellos niños, o sea, ni siquiera quiero repetirlo. Y yo dije, o sea, ¿qué te pasa? O sea, si estás hablando así, o sea, tu calidad humana, ¿dónde está? Entonces yo ahí le dije que Dios te bendiga, adiós. Porque muchos lo ven como negocio, todas estas áreas, la verdad. Entonces yo llego a este nuevo centro de rehabilitación, que llegamos más o menos por abril, y completamente distinto. Los fisioterapeutas, súper cálidos, súper humanos, la mayoría son muy jóvenes, entonces ven este lado como hay que la emoción con la que yo hago, que los tengo agregados en el WhatsApp y ven los estados de Miguel,
y más o menos se van dando una idea de mi método de crianza, ¿no? Y ellos he visto que han ido optando por manejarlo así. Y a mí me encantaría muchas veces, con todas las mamás que van ahí, platicarles así como lo estamos haciendo ahora, decirles, es que hagan esto, no se den por vencidas, enseñen a sus hijos a comer con cuchara, mi hijo no hacía esto y ahora lo hacen, ¿no? Pero si lo hago, siento que me van a decir que estoy loca. O van a decir, ay, esta es como de las predicadoras de los centros cristianos, ¿no? Entonces, digo que sí, o sea, si nosotros damos un poco de ejemplo de lo que hacemos en casa, en los lugares que pisamos, podemos contagiar este aspecto positivo, porque pues de eso se trata, ¿no? Muchas veces va más allá de que, ay, tu hijo ya camina, qué padre, porque también está esta competitividad entre nuestro grupo social, queramos o no, ¿no? Ay, mi hijo ya está más grande y todavía no camina y el tuyo sí. Y es así como de, ay, gracias, o sea, no sabes por dónde tomarlo, ¿no? En lugar de preguntar, oye, ¿qué hiciste? Está súper bien que tu hijo hace esto. ¿Tienes algún tip que me recomiendes o que me aconsejas? Yo en casa hago eso. O sea, como de transformar esa visión negativa en algo positivo. También estaría bien, porque hay veces que... Y también un poco como, o sea, justo esto que decíamos hace rato, ¿no? Como de no compararnos o como de no creer también que hay niños o sea, que están, por ejemplo, en, no sé, en una cama o en una silla de ruedas porque sus mamás no les han hecho terapia o porque no los han movido. O sea, yo sé de, bueno, personas, o sea, a lo que voy es que existen casos en los que se trabaja muy fuerte y que hay una lesión, y que hay una lesión como muy fuerte y que también nos tenemos que topar con eso. Yo me iría un poco más como, porque también en alguna vez lo comentamos en el grupo, ¿no? O sea, a veces o sea, los tips o las recetas o el pensar en que a tu hijo le va a servir lo que le sirve al mío, pues volvemos a lo mismo. O sea, no es necesariamente y tal vez no le va a funcionar y lo único es que me va a acarrear también, pues igual, a lo mejor más problemas, depresión, enojo, frustración. Yo más bien creo que, o sea, es bien importante pues, o sea, aceptar y trabajar en su condición, apoyarte de buenos especialistas, también trabajar o sea, en tu autoestima, en la de ellos, confiar, en fin, habrán muchísimas cosas que podemos, pero sobre todo aceptar, o sea, aceptar que tu hijo tiene una discapacidad y que aceptarlo y acompañarlo sin la comparación o si tratar de buscar fórmulas o sin tratar, insisto, otra vez en regresar a compararnos. No sé si me explico, porque siento que la línea como que a mí siempre me preocupa mucho, siento que es muy delgada y que también les comparto que alguna vez alguien en mi familia me decía, oye, te entrevistaron para algo sobre discapacidad y no dijiste nada de todos los logros que tiene tu hijo. Y dije, pues no, porque, o sea, no era lo que querían, o sea, lo que querían escuchar de mí. O sea, creo que lo más importante aquí sería ser empático con las necesidades de las otras personas, con las necesidades de tu hijo y apoyarnos dentro de estas realidades que tiene totalmente diferentes cada uno de nuestros hijos. Regresar a compararlos, regresar a buscar la fórmula, regresar a tratar siento que siempre hay, o sea, siempre hay alguien que sale perdiendo, que siempre hay alguien que se va a sentir mal y que no sirve para nada. O sea, no, hay cosas que no están en nuestras manos, ni como mamás, ni a lo mejor como pacientes, pero regresamos. O sea, ¿por qué no nos centramos otra vez solo en el niño, en sus capacidades y vamos buscando? Claro, habrán cosas que hayan hecho los demás que nos van a funcionar, pero también habrán muchas veces que lo intentas y lo haces y lo vuelves a hacer y no funciona.
Exactamente, yo lo he visto, probablemente no en mi caso, pero que dicen, quiero quitarle ya la andadera al niño, que camine, no camina por flojo, y ves al niño sufriendo todo el tiempo, llorando, que pues de plano no se siente cómodo. Y si nos centramos realmente en su felicidad y en su capacidad y hasta dónde llega su capacidad, creo que sería totalmente distinto. Yo no digo que no haya niños que se encuentran en una cama y que no sean felices, obviamente lo son. Y lo son porque sus papás o su entorno se ha dedicado a conocerlos y a saber disfrutar de aquello que tanto desea y necesita. Sí es, y con esto yo creo que podemos ir cerrando en lo que dijo Mari y en lo que tú acabas de mencionar, ¿vale? De lo que es la aceptación, otra vez, volvemos a lo mismo, pero en esta medida tan simple que sí, no, pues yo ya lo acepté porque ya lo veo, porque ya lo vivo, pero siempre estamos condicionando su vida a lo que esperamos, o sea, como a cualquier hijo, pero en ellos todavía como que, bueno, pero igual tantito, pero igual si ya gateó, pues sí puede caminar, pero igual si ya caminó puede hablar, y entonces todo el tiempo estamos buscándole el siguiente nivel, y dejamos de disfrutar pues todo el proceso, todo el camino que lo llevó a lograr eso, y pocas veces, porque la verdad es que, o sea, si tú te vas a los niños con discapacidad o a las personas con discapacidad, pues sí hay una baja autoestima del grupo, pues. O sea, sí hay un sesgo ahí como de menos, como de no soy valioso, de que tengo que entrar por aquí, de que me están haciendo el favor, y así muchas veces también nosotros actuamos. Entonces, si partimos nosotros mismos de esta aceptación de la realidad y dejamos de resistirnos a lo que no es y a lo que no va a ser nunca, empezaremos a fluir mucho mejor y asimilar mejor todos los logros y todo lo que sí son, ¿no? Y todo lo que sí dan y todo lo que sí podríamos hacer también como comunidad para irnos fortaleciendo y exigir allá afuera que realmente se les respete sus derechos. Pero si seguimos peleando nosotros mismos pero tiene que hacer, pero tiene que entrar, pero va a ir aquí, tiene que pasar por acá, y tiene que hablar, y tiene que decirme bien las cosas como es, y tiene que tomar la cuchara así, y pues nunca vamos a poder, o sea, si en la misma casa lo estamos limitando, pues nunca lo vamos a hacer florecer. Y entonces cuando nosotros no estemos, difícilmente ellos solos, autónomamente, o sea, con su autonomía, independientemente de que estén en una cama, podrán exigirle a la sociedad que los respete o que se hagan sentir ellos válidos y dignos y respetados como seres humanos. Entonces yo creo que, pues, para ir cerrando, no sé si tengan algún comentario extra, pero bueno, antes de cerrar me gustaría agradecerles otra vez a ti, Vale, a ti, Marie, a Radio Pasión, a Ricardo Gómez porque siempre nos ayuda en la edición de este programa, por el espacio, porque nos permite ir difundiendo más esto y hacer más conciencia a los de afuera de saber que es complejo la discapacidad, pero que siempre si hay una empatía y un respeto por nosotros y van conociendo más a las personas por lo que son, pues yo creo que todo el mundo nos vamos a enriquecer muchísimo más con la diversidad. Entonces, pues ojalá este programa y los que vengan, partamos desde ahí y podamos ir dando ese mensaje a las demás familias donde puedan cada quien en su proceso y en eso como darse cuenta y que caiga el 20 de lo valioso que somos y digo nosotros como papás o como personas, pero lo valioso que son ellos y lo que realmente sí aportan a todos. A mí me gustaría compartir, justamente vi por ahí la frase, traté de buscar y no la encontré autor y la compartí en el blog que
que tengo de mi maternidad. Y dice, no pierdes un hijo a causa de la discapacidad, lo pierdes porque te quedaste esperando la idea de otro hijo que nunca existió. Y pues la verdad es que pues es la parte central, ¿no? Si tú te quedas esperando que tu hijo cumpla las expectativas que te creaste durante todo tu tiempo, pues no vas a ser feliz. Si llegas a aceptar lo que tienes y a disfrutarlo, pues tu vida cambiará. La decisión está en ti, en cómo quieres vivirlo. Gracias, Vale. Marie, ciérranos nuestro programa. Gracias. Nuevamente, gracias a ustedes, gracias a la gente que nos está escuchando y también si les gusta y si llegaron hasta aquí, por favor, recomiéndenos. Y bueno, pues no me pareció muy valioso lo que mencionaron ahorita al final. Me quedé sin herramientas, solo agradecerles su apoyo, que estemos hoy aquí y bueno, insisto, que quien nos está escuchando nos comparta para que podamos seguir siendo parte de sus redes. Muchas gracias, Vale, Marie. Gracias, Radio Pasión. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Adiós.